Eh, Muy buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy, pues, vamos a mostrar esta presentación sobre cómo resolver un problema, ¿cierto? Entonces, me dispongo en este momento a compartir pantalla, ¿cierto? Comparto en este momento la pantalla. Espero, pues, como que en este momento ya, pues, todos podamos ver como lo que se está mostrando en este momento. Listo. Entonces, me disculpo pues antemano. Bueno, este trabajo es realizado por Steven Jaramillo y David Patiño Cano. El trabajo se llama Solución de un problema educativo con estrategias creativas. Este trabajo se hizo con el objetivo de resolver una situación problema teniendo en cuenta las etapas de resolución del problema. ¿Cuáles son esas etapas? Esas etapas son definir un problema, explicar el problema, generar ideas, evaluar las ideas y por último, implementar la solución. Ese es el objetivo que tenemos pues para esta actividad. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir el problema. Definamos el problema entonces. Entonces, el problema que se nos vino a mi compañero y a mí es el siguiente. Desde el inicio de la pandemia se ha notado una baja en el desempeño de los estudiantes en el área de física. Al consultarlos, manifiestan que no entienden los conceptos abordados, lo cual ha venido generando desinterés. Entonces, aquí hay tres aspectos fundamentales que quiero abordar. Primero, un contexto, la pandemia. No estamos hablando de una época de presencial, no estamos hablando de época de alternancia hoy en día, no, estamos hablando el transcurso de la cuarentena, el transcurso de la pandemia, el transcurso donde se ha manejado, donde hay metodologías, vamos a un contexto, por ejemplo, acá en la ciudad de Medellín, en la institución educativa San José Obrero, que se manejan dos metodologías, una virtual, donde los estudiantes tienen actividades sincrónicas y asincrónicas de forma virtual, junto con los docentes, donde utilizan el computador o celulares como medios de, digamos, de comunicación para las clases, y la otra, guías de aprendizaje de forma física, donde los estudiantes se les manda una guía y allí tienen que resolver la situación. Entonces, o bueno, o digamos, intentar de cumplir las competencias que se requiere para el año. Eh, Estamos hablando también de que los estudiantes, el segundo concepto importante que queremos abordar es la desmotivación, el desinterés. ¿Qué pasa? Y ese desinterés también está causando la tercera parte fundamental, y es que no están comprendiendo los conceptos que se están abordando en el área de física, ¿cierto? Ese es el problema que realmente hay, ¿cierto? Un desinterés en el área de física en medio de esta pandemia, utilizando la virtualidad. ¿Cierto? Ese es el problema que en este momento tenemos. Bueno, entonces, un problema, tenemos que comprender que no todo problema es una pregunta, ¿cierto? Pero el del problema, para solucionar ese problema, sí debemos tener en cuenta una serie de preguntas. ¿Por qué vamos a tener en cuenta las preguntas? Fácil. Porque las preguntas nos ayudan a resolver ese problema, nos ayuda a delimitarlo, a encontrar las causas del problema, a interpretar los datos. Entonces, nos diríamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Primera, ¿cómo involucrar o incluir aspectos teóricos prácticos en las clases virtuales en el área de física? ¿Cómo generar interés en el estudiante hacia las clases de física? ¿Qué estrategias didácticas se pueden implementar para abordar las leyes de Newton? Que es el tema que continúa en el plan de área, de tal manera que el estudiante se sienta más involucrado en la clase. ¿Y qué era lo que más le gustaba al estudiante de las clases de física cuando eran presenciales? Esas preguntas nos van a ayudar a resolver el problema, ¿cierto? Y aquí delimitamos en cierta medida y empezamos a comprender, digamos, en cierta manera, o enfocar el problema, delimitar el problema, a llevarlo, dándole una guía. Las preguntas nos dan esas guías para saber cómo resolvemos ese problema. Entonces aquí tenemos que mirar qué estrategias didácticas vamos a utilizar, ¿cierto? Una cosa importante, bueno, es física, son muchos contenidos, o sea, demasiadas competencias en el año, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos con unas competencias que se requiere para el grado décimo, en este caso sería las leyes de Newton, ¿sí? Y focalicemos en cómo podemos relacionar la parte teórica y la parte práctica en esas clases virtuales.
¿Listo? O en las clases en las pandemias. Entonces, estas son las preguntas que nos van a ayudar a responder ese problema. Ahora bien, expliquemos el problema. Ya tenemos un problema, ahora vamos a darle un contexto, vamos a darle un tiempo, vamos a preguntarlo, vamos a determinar todas esas causas, todos esos efectos, ¿cierto? Que lo componen. Todas esas preguntas que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión para el problema. Entonces, para ello vamos a empezar a generar las siguientes preguntas. Vamos a responder el quién. Y cuando respondemos el quién, debemos tener en cuenta lo siguiente: quién detectó el problema, a quién afecta el problema y quién será el responsable de solucionarlo. ¿Sí? Cuando hablamos del quién, tenemos estas tres preguntas, decimos, bueno, ¿quién detectó el problema? Pues el docente. El docente es el que tiene que detectar el problema, ¿sí? El que tiene que saber leer el contexto, interpretar qué es lo que está sucediendo en sus clases, mirar qué señales le están dando los estudiantes para poder comprender qué es lo que realmente está afectando, digamos, entre comillas, la normalidad o el funcionamiento de sus clases. ¿A quién afecta el problema? A ambos, ¿cierto? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va ligado. Entonces, afecta al docente en su metodología, en que lo invita a moverse, el que invita a cambiar su dinámica, pero también está afectando al estudiante porque no está cumpliendo las competencias que se requieren para el año, no está comprendiendo los conceptos que se necesitan, no se está motivando a explorar más de lo que una clase puede dar. ¿Y quién será el responsable de solucionarlos? Igual los dos, pero hay que resaltar que el docente tiene un mayor nivel de responsabilidad para resolver este problema. ¿Sí? Bueno, ahora, enfoquémonos en el qué. Cuando hablamos en el qué, debemos entender un aspecto. ¿Cuál es la dimensión del problema? Cuando hablamos de cuál es la dimensión del problema, tenemos que hablar de dos cosas. La primera, el estudiante, y la segunda, el docente. ¿Cuál es la dimensión del estudiante? Entonces, estamos hablando de que las clases se están presentando de forma muy teórica. Y entonces la participación del estudiante es mínima, es poca, y a eso hay que agregarle que no le está encontrando sentido a lo que se está aprendiendo, porque se parte de conceptos, pero no se está reflejando en experimentos. Entonces ellos se están preguntando, ¿esto para qué sirve? ¿Esto dónde lo aplico? ¿Esto sí es importante aprender? ¿Esto para qué? Entonces, esa es la dimensión, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, las clases no están siendo motivadas, no están generando una gran motivación en el estudiante. Ahora el segundo aspecto es el docente, ¿sí? Que aquí es donde entra otra dimensión. O sea, los docentes deben innovar en sus clases, ser más propositivo y ser más recursivo frente a las metodologías que se va a impartir. Debe empezar a expandirse y mirar otras posibilidades que lleven al estudiante a acercarse precisamente a los diferentes conceptos que tiene como objetivo el docente y que ellos aprendan. Ahora, que eso sería si no se hace nada al respecto y que eso sería si se retrasa la solución, ¿cierto? Si nos vemos esos dos aspectos, el proceso de enseñanza no sería ni efectivo ni eficiente. Y peor aún, los estudiantes no van a cumplir con las competencias requeridas para el año. Todos sabemos que para pasar de grado el estudiante debe cumplir las competencias, si no, no puede pasar. Entonces, no podemos decir, no, es que el estudiante pasó el año por una nota o porque sacó 4, porque sacó 3 en un examen. La pregunta es, ¿sí cumple las competencias? Eso es lo que uno siempre debe preguntarse. Bueno, ahora, preguntémonos también el por qué. ¿Por qué se produjo inicialmente el problema? Cuando hablamos de por qué se produjo inicialmente el problema, tenemos que mirar el aspecto coyuntural. Estamos hablando de una situación, de una pandemia, algo que tal vez hace muchos años no se vivía, pues ahora en esta época, digamos, moderna, jamás se había vivido, ¿cierto? Y la comunicación y la capacitación entre el estudiante y el docente, y la capacitación que el docente ha requerido durante estos años no ha sido la mejor, ¿cierto? Cuando hablamos de la comunicación en la virtualidad, parece que es en una dirección, aparece en una dirección donde el docente fuera como un docente tradicional, pero en un computador.
Entonces falta comunicación, falta ese acercamiento, pero también falta la capacitación para que el estudiante se acerque a eso, para que no se dé precisamente esos silencios de clase. ¿Por qué no se detectó antes? Es una situación inesperada. No creo que exista alguien que diga, a ver, sí, se viene una pandemia, preparémonos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se produjo el problema o situación? Ya dijimos que en la época de la pandemia, estamos hablando en la época de entre marzo y hoy prácticamente hoy en día, noviembre. ¿Cuándo se detectó? En el transcurso de la virtualidad, ¿cierto? ¿Cuándo empezó esta problemática de la desmotivación, de la falta de participación en clases, de ese cambio de la comprensión, digámoslo así, para en los diferentes contenidos para que el estudiante llevara sus procesos de enseñanza, perdón, de aprendizaje de mejor forma en el transcurso de esta virtualidad, en esta pandemia? Ahora, ¿cuándo es resuelto? En el menor tiempo posible. Es que el motivo que estamos solucionando un problema y estamos buscando estrategias para ello no quiere decir que esta vaya a ser la solución más correcta, no. Habría que mirar. Para eso está pues también evaluar las ideas, pero evaluar las ideas no quiere decir que siempre se va a acertar, también se puede, digamos, errar. Bueno, hablamos del cómo, ¿sí? El cómo. No hablamos del cómo. Entonces, bueno, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue que los estudiantes no nos están participando? ¿Cómo es que los estudiantes no nos están comprendiendo? ¿Sí? Entonces, eso es durante las dinámicas de clases virtuales que hemos podido analizar esta situación, en la evaluación, en, en la participación. ¿Cómo se resolvió antes? Pues antes no había pandemia, pero digamos que ya han estudios como Believing, Easy Learning, donde nos dan unas dinámicas, donde nos proponen unas metodologías que invitan al estudiante a participar, que son más eficientes, que tienen unas estrategias didácticas que ya se pueden aplicar y que aparentemente pues ya se han trabajado de eso en la educación virtual. ¿Y ahora cómo se va a resolver? Con esas estrategias didácticas, ¿cierto? Que permite pasar por los sentidos aquello que se va a conceptualizar. Una de las cosas que pretendemos precisamente es dar la clase no de lo teórico a lo práctico, sino de lo práctico a lo teórico, ¿cierto? Que el estudiante pueda sentir, oler, escuchar, ver, ¿cierto? Una serie de fenómenos o experiencias que lo lleven a reflexionar, a preguntarse, e ir más allá de ese aspecto teórico. Y dijo, madre, eso sí funciona o no funciona. ¿Sí? Y para ello vamos a utilizar estrategias como el brainstorming, trabajar mucho con el pensamiento divergente, donde se genere una lluvia de ideas, y posteriormente el convergente para, bueno, sí, para enfocarnos en esa idea precisamente, ¿cierto? Bueno, ahora, el tercer paso, como les venía diciendo, ya conocemos el primero que es la parte de definir el problema, ahora explicar el problema, ahora vamos para la generación de ideas. Para la generación de ideas, el compañero Steven y yo decidimos trabajar con brainstorming o lluvia de ideas. ¿Por qué? Voy a justificar por qué decidimos trabajar con eso. Porque el brainstorming favorece el pensamiento divergente, ¿sí? Primera, primera razón. Segunda razón, hace parte, el estudiante hace parte de la solución. Y cuando el estudiante hace parte de la solución, ya le estamos dando voz, ya le estamos generando procesos eh, participativos, ya el estudiante es propositivo además, el estudiante ya se responsabiliza porque cuando se genera decisiones en conjunto, ya ellos ven como la responsabilidad precisamente de hacer las cosas de la mejor forma y responder por esos deberes y esas exigencias que se llegaron en el salón de clase, que se hicieron en conjunto. Entonces, esa es la segunda razón. La tercera razón es que eh, permite el pensamiento creativo. Permite el pensamiento creativo porque hay una generación de ideas originales que surgen tanto del estudiante como del docente para dar solución a ese problema, para dar solución a ese problema.
Entonces, y por último, porque el brainstorming va muy de la mano o se aproxima a lo planteado por otros teóricos, como por ejemplo, entre muchos, pero vamos a mencionar uno solo, Miguel de Guzmán, donde dice, bueno, sí, conoce el problema, pero ahora genera ideas, ¿sí? Genera muchas ideas y no dejes ninguna por aparte. Tal vez este ya no va a funcionar para resolver este problema, pero sí para resolver otro problema. Entonces, la generación de ideas no solamente resuelve este problema, tal vez para resolver este problema, sino que más adelante puede dar pistas para resolver otros problemas que se puedan presentar. Como dicen, no se puede descartar todos los problemas ni las posibilidades que pueden surgir en el momento. Por eso brainstorming la elegimos como la estrategia a trabajar para dar solución a los problemas. Entonces, vamos a hablar de una serie de estrategias que, bueno, o de acuerdo más bien si se evaluaran unas estrategias, nosotros tomamos las siguientes. La primera estrategia son experimentos caseros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo motivamos a los estudiantes y cómo los llevamos a que relacionen todos esos conceptos que se ven en clase y cómo hacemos que participen más y que comprendan más lo que se está dando en la clase de física? Entonces dijimos, bueno, motivemos a los estudiantes y trajemos experimentos y como lo dije anteriormente, la intención es hacer primero la parte práctica y pasar al asunto teórico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esto, los experimentos caseros se pueden hacer de muchas maneras. La primera forma es, el docente mediante una guía de forma sincrónica puede ir guiando a los estudiantes para que vayan experimentando y a partir de allí se generen una serie de preguntas donde los estudiantes digan, ay, mira, ¿y qué ocurre si pasa esto? ¿A qué se debe esto? Y de irlo acercando al concepto. O también se puede de forma sincrónica generar un video y posteriormente mostrárselo al estudiante para que pueda precisamente acercarse a los diferentes conceptos. Los segundos son videotutoriales, ¿sí? O el profesor hace el videotutorial haciendo el experimento y mostrándolo y posteriormente explicando los conceptos. O también puede ser videos de YouTube donde los estudiantes los pueda ver y a partir de allí generar las clases, como lo dije anteriormente. La intención es que el estudiante sienta, observe, pues si en algunas ocasiones tiene que oler o escuchar de una mejor forma, cerrando los ojos, en fin. La idea es que el estudiante tenga un mayor acercamiento a la teorización, ¿sí? Mediante la práctica. Y por último, si estamos hablando de estudiantes que trabajan de forma virtual, está los laboratorios virtuales, ¿cierto? Donde se pueden hacer también lo mismo, una serie de preguntas, una serie de guías, una serie de problemas o conjeturas que pueden salir de medios de laboratorios virtuales, que son en gran medida una forma de ayudar a que el estudiante pueda curiosear en todos esos aspectos que se pueden presentar, digamos que en la cotidianidad. Pero bueno, falta un aspecto fundamental y es, bueno, ¿y qué hacemos con esos estudiantes que trabajan de forma física o forma presencial, que no tienen internet, que no tienen wifi? ¿Qué hacemos con ellos? Pues bueno, aquí tenemos para ellos lo siguiente, física aplicada, una guía de física aplicada, donde la guía tiene que ser clara, concisa, dando el paso a paso de cómo el estudiante se tiene que acercar a los conceptos mediante la experimentación, ¿cierto? Eso es fundamental. Como dijimos, estas cuatro estrategias o propuestas que salen del brainstorming, la intención es partir de lo práctico para la construcción de conceptos. Bueno, ahora les quiero mostrar lo siguiente. Aquí hay un hipervínculo que nos lleve. La intención es como queremos mostrar de una pequeña manera cómo nos apoyamos de las TIC. Tenemos este no es un laboratorio virtual, es un simulador. Y acá podemos, por ejemplo, acercarnos precisamente a lo de la ley de Newton, ¿cierto? Estos simuladores también son muy eficientes, aquí tienen una parte histórica, aquí usted puede ir poniendo los datos, ¿cierto? Aquí va a poner pues a funcionar el simulador, podemos cambiar el radio a la esfera 1, a la esfera 2, podemos cambiar el aire, darle pues otras dimensiones al aire,
hacer que la torre sea más grande o más pequeña, en fin, tomar datos y a partir de estos datos, bueno, qué preguntas podemos generar, ver las gráficas, o sea, que ellos puedan comprender desde estos laboratorios, ¿cierto? El concepto y que ellos vean que eso sí sirve, es que esto funciona así. También hacer es ver cómo funciona la naturaleza, comprender la naturaleza. Estos modelos sirven para eso, ya que no podemos salir a las calles o no estamos en el aula de clase para, para hacer todos estos experimentos de forma empírica. Y como dijo, mira, aquí también está la parte de los videos, video que ejemplifica y nos muestran, por ejemplo, cosas tan básicas como, mira, es que la ciencia nos ha llevado a la luna, ¿sí? Y mira cómo funciona la naturaleza. Y aparte de eso podemos sacar síntesis, también se puede generar pues como este tipo de actividades. Aquí no voy a hacer pues mucha fuerza ni voy a explicar el simulador porque pues, ese no es el objetivo, pero es una herramienta TIC en la cual nos apoyamos para resolver el problema. Esta sería una de las tantas soluciones que pueden salir de ahí. Y ya siendo, pasando pues por la parte de evaluar las ideas, sería una de las herramientas que se podría utilizar precisamente para motivar a nuestros estudiantes. Bueno, disculpa acá. Mm, Continuemos. Ahora, por último, reflexión. ¿Qué aprendimos de esta actividad? Bueno, lo primero, que el trabajo en equipo es fundamental. El brainstorming y la lluvia de ideas hace que los estudiantes dialoguen entre ellos, que debatan, que el profesor también haga parte de ese trabajo y cómo podemos tomar decisiones, las decisiones más que creemos que pueden ser más correctas para dar solución a un problema, ¿sí? Que no todo se hace de forma individual, el trabajo en equipo además que nunca es fundamental, que potencia las habilidades de pensamiento de los estudiantes, esas habilidades de pensamiento que son necesarias desde lo creativo, lo práctico y lo analítico, ¿sí? Eso también es fundamental. Ahora, que el estudiante sea propositivo, que no se quede en el problema, sí, es que hay un problema, no aprendo, y entonces, ¿cierto? Y el estudiante y el docente tienen que ser propositivos constantemente. Las dinámicas de acuerdo a las circunstancias cambian y tenemos que ser propositivos, no nos podemos quedar en el problema. Entonces, eso es un llamado también a ser propositivo. Ayuda a comprender el mundo. Yo pienso que la mejor forma de comprender el mundo es solucionando problemas. Cuando usted soluciona problemas, está comprendiendo el contexto, está comprendiendo el mundo. Que los problemas no tienen una única solución, ¿cierto? El brainstorming es un claro ejemplo de que a veces nos quedamos enfrascados, de hecho, en el problema o encontramos una solución y si ese no es el lado, nos quedamos atascados. Entonces el brainstorming dice, no, venga, es que hay una infinidad de soluciones para un problema. Entonces son otros aspectos positivos. Y otra de las cosas más positivas es incentiva la creatividad y, ¿por qué no?, la innovación. El estudiante se vuelve, genera ideas originales y, ¿por qué no?, y mucho más importante, las aplica, las hace realidad, ¿sí? Entonces, esa es la reflexión que nos lleva y que solucionar un problema es fundamental para todos. Y es necesario pasar por esas cuatro etapas como lo vimos acá en esta presentación. Definimos un problema, digamos que hay un problema, ¿cierto? Dimos un contexto al problema, o sea, que explicamos el problema y hicimos saber de qué trataba ese problema. Generamos un montón de ideas. En este caso utilizamos la estrategia brainstorming, generamos ideas. Ahora evaluemos esas ideas y cuáles nos pueden servir y vamos ¿a qué? A aplicarlas. Implementémoslas, ¿cierto? Y ahí las implementamos. Un claro ejemplo sería la herramienta TIC que mostramos y ya sería trabajar con ella para que el estudiante alcance las competencias, se motive, que es fundamental, que vea que la física es útil y que la puede aplicar en todo momento. Entonces, bueno, ahí les dejo esta presentación de Steven Jaramillo y David Patiño. Muchas gracias a todos. En este momento dejo de presentar y bueno, hasta una próxima.